Bueno, bienvenidos a esta sesión que estamos preparando, hemos preparado para Global Azure. Hoy estamos Roberto Correa y Miguel Llorca y yo, Javier Armesto. Y bueno, el título de la sesión es, bueno, ¿qué hacemos aquí si es una sesión de Azure, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué tenemos que hablar de Azure cuando hablamos de aplicaciones de negocio y Business Central. Bueno, lo primero de todo, bueno, como ya sabéis, vamos, vamos juntos a muchas sesiones. Y eso está fenomenal. Y bueno, aquí os hemos dejado un poco la bio de nuestro, vamos a decirlo, equipo y para echaros unas risas. Y bueno, Roberto, preséntate. Bueno, yo soy Roberto Corella, MVP de Business Applications y, como no, encantado de estar aquí con mis compis de faena para demostraros que no solamente las Business Application o Business Central en este caso ya no puede vivir solo, sino que tiene que ir con otra parte de lo que es Microsoft, que es la parte de Azure, que es imprescindible hoy en día para poder usar todas nuestras herramientas. Así que bienvenidos a todos. Muy bien, bueno, pues yo por mi lado, aquí Miguel Llorca, que también soy MVP de Business Applications. Y bueno, trabajo como CEO en una empresa del sur de España, una multinacional de fabricación. Y la verdad es que, al igual que Roberto, pues llevamos muchísimos años reivindicando este cambio de paradigma en cuanto al abordaje de soluciones basadas en Business Central, ¿no? Donde vamos a ver hoy, pues no solo es el conocimiento del propio sistema, sino que hay que saber pues de todo lo que hay alrededor y, por supuesto, muchísimo basado en arquitectura de Azure, ¿no? Así que nada, Bueno, bienvenidos. bueno, pues yo soy Javier Armesto, también como mis dos amigos soy MVP de Business Application de Microsoft. Bueno, totalmente de acuerdo con vosotros en el sentido de que, bueno, llevamos tiempo, como podemos ver, pues, por la galaxia, y reivindicando este cambio de paradigma. Y bueno, la verdad que aunque se ha hecho mucho camino, todavía parece que tenemos que seguir haciéndolo. Bueno, agradecer, por supuesto, a los patrocinadores del Global Azure, que la verdad es que siempre es súper importante el apoyo de todas estas empresas para poder realizar ese tipo de eventos que al final son en pro de la comunidad y de la difusión del conocimiento, ¿no? Y súper importante el esfuerzo que hacen estas empresas. Bueno, en la agenda de hoy vamos a ver pues, una primera introducción de dónde partimos. Vamos a ver también un poquito la necesidad que tenemos de infusionar equipos de Business Central con otras tecnologías. Ya no vale solamente un señor que sepa Business Central, necesitamos más cosas. Vamos a ver ejemplos de la panorámica de Business Central con Azure, es decir, cómo se integra con Azure. Y bueno, finalizaremos con una reunión o una mesa redonda de si sigues pensando que Azure no va con Business Central o viceversa. Así que empezamos. Vamos al lío. Muy bien, pues vamos con la introducción. Bien, como ya hemos dicho, afortunadamente desde hace mucho tiempo, Business Central no es Navision ni Dynamics NV, esto es una cosa totalmente distinta. Hace ya, pues no sé, como 7 años o así, incluso algunos más, fue que comenzamos con el cambio de paradigma a las extensiones en la solución y teníamos claramente que cambiar el chip, ¿no?
Yo recuerdo que hace, pues eso, unos 6 años o así, en un Saturday de Dynamics 365 en Microsoft, saqué esta slide y pedí un minuto de silencio al principio de la sesión. Un poco, bueno, pues haciendo la coña y tal, y luego dije que era por el difunto RP, que el pobre pues ya descansaba en paz, ¿no? Y esto es una realidad, o sea, vamos, no es nuevo. Como decía, llevamos años y años predicando con este tema, y es porque realmente ya no se concibe una solución residente en un único espacio, ni tampoco tiene mucho sentido el intentar meter toda la lógica de nuestra solución empresarial dentro del propio RP, ¿no? Cuando hablo de RP, CRM o lo que sea, sino que más bien, bueno, pues es una parte de nuestra solución que tiene que estar pues, perfectamente en sintonía con todo lo que hay alrededor, ¿no? Que puede estar construido con lo que sea. Y al final, bueno, pues como conclusión, y como decía Dirk Gently, a mí me encantaba, pues todo está conectado, ¿no? Y este es el Bien, camino. sobre la necesidad de infusionar equipos de Business Central, Javi, ¿vas a decir algo? Perdona. No, nada, decía que eso, que totalmente de acuerdo, que ese es el camino. Bien, pues, ¿de dónde venimos, no? Venimos de lo que me gusta llamar la era de Juan Palomo, porque antes, como decía, había comentado Roberto presentando la agenda, el consultor era consultor, desarrollador, implantador. Entonces era pues este señor que se iba a casa del cliente, prácticamente con la maleta hecha para el tiempo que durase la implantación del proyecto, y allí, bueno, pues directamente, por supuesto, en el entorno de producción, pues a implementar, Roberto se ríe, Bueno, a implementar la los realidad, la cambios realidad, la directamente ahí. realidad. Perdona. La realidad, que se Sí. iba... Y bueno, y esto era porque realmente usábamos el propio RP, lo que era Navision o Dynamics NV, más como una plataforma de desarrollo que como un propio RP, ¿no? Era una plataforma de desarrollo con capacidades de RP, por así decir. ¿Vale? Pero bueno, afortunadamente, pues esto lo tenemos ya más que superado y ha habido una modernización absoluta de toda la tecnología que hay alrededor, ¿vale? Al final, digamos que el primer escaloncito, pues sería esa parte de personalización que hacemos de la propia solución base, que la podemos hacer o bien vía extensiones por nuestro lado o apoyados en partners o adquiriendo, extendiendo esa solución a través de AppSource. Luego tenemos ahí toda la capa de productividad con la integración con Microsoft 365. Aquí hablamos de integración con Teams, con Outlook, etcétera. O sea, todo está perfectamente integrado y conectado. Pasamos a Power Platform y aquí ya se nos abre pues un mundo completamente nuevo y que nos va a permitir enriquecer muchísimo nuestra solución, incluso, como decía, integrar dentro de nuestro ecosistema soluciones basadas en Power Platform sin ningún tipo de problema. Toda la parte de la plataforma de datos de inteligencia, y aquí, bueno, pues nos podemos conectar a todos. Tenemos el tema de llevarnos parte de nuestros datos a Dataverse, toda la plataforma de inteligencia artificial y, por supuesto, lo que hay por debajo, que es la nube de Azure, ¿no? Por lo cual, bueno, pues esto que veíamos aquí de solicitudes de perfiles en LinkedIn, diciendo que necesitaban pues una persona con 15 años de experiencia desarrollando Navision, que además fuese consultor de fabricación y financiero, que supiese de APIs e integraciones, por supuesto que conociera a la perfección Power Platform, también que tuviera una sólida base de Azure, que tuviese también muchísima experiencia integrándose en entornos colaborativos con Microsoft 365
y por supuesto que dominase a la perfección el inglés y un B2 al menos de Swahili u otros idiomas, pues este tipo de anuncios Son reales, son reales. también se encuentran por ahí y he puesto aquí, bueno, pues el símbolo del prohibido porque realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, pues eso, lo que está muy claro es que ya no se trata solo de conocer la solución, sino que se necesita pues un conocimiento de muchas cosas más alrededor, muy importantes todas ellas, porque no se pueden hacer las cosas a la ligera. Todo es muy fácil y muy intuitivo, pero hay que tener pues un criterio claro a la hora de saber pues si vamos por un camino o por otro a nivel de definir esa arquitectura, ¿no? Y por eso es tan importante abordar, digamos, de forma pues con equipos fusionados, ¿no? Abordar un proyecto con un enfoque totalmente distinto, ¿no? Yo creo que aquí, Miguel, es importante la parte de que ya no puedes saber de todo. Sí. Ya ese Juan Palomo ya no puede Está claro. ser No puede ser, el que no. sabe de todo, porque es imposible técnicamente y a la velocidad que va Microsoft es imposible tener esa capacidad de saber de todos los puntos que estás hablando: integración, Microsoft 365, APIs, Power Platform. No puedes, eres incapaz. Una persona solo es incapaz. O sea que ya tenemos que pensar más que en un Juan Palomo, en un equipo, ¿no? En un hay que equipo de pensar desarrollo. en un equipo, y ahora lo vamos a ver cuando vayamos viendo las diferentes panorámicas de servicios que podemos tener en Azure, que incluso dentro de Azure también se puede dar esa condición, ¿verdad? Es decir, no puedes ser experto en Cognitive Service o experto en servicios de otro tipo de Azure y dentro de todos los proyectos o dentro de tu empresa. Así que bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, Bueno, lo pues estábamos aquí comentando, ¿no? lo que tenemos es que Business Central ya no es un elemento aislado como era en Navision, y que estabas ahí, que iba Juan Palomo y yo me lo guiso, yo me lo como y hago todas mis cosas en Navision, sino que ahora tenemos un ecosistema y aparte, desde mi punto de vista, tan amplio que nos abre muchísimas puertas, ¿no? Para poder hacerlo no solamente de una manera, sino de muchas maneras las cosas. Es decir, que podemos elegir cuál es la solución más adecuada para nuestro proyecto, ¿no? Ya no es solamente trabajar con Business Central y Power Platform, sino que podemos elegir Power Automate o el Logic Apps, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final podemos ir trabajando con diferentes herramientas en función de nuestras necesidades. Vale. Una de las... El Juan Palomo de turno nos va a decir, sí, ya, pero Business Central no podemos guardar ficheros porque está en la nube. Ese era el primer escollo que nos... o la primera cuestión que nos plantean los negacionistas, ¿no?, del SaaS. Es: no puedo guardar dos ficheros. ¿Dónde guardo mis ficheros? Porque yo me los guardo en mi servidor. Bueno, pues ahí entra el mundo Azure, ¿no? Empezamos ya con el mundo Azure. Azure Storage. Business Central tiene una integración con sus propias librerías o code units, como se llaman en Business Central, para poder atacar Azure Storage y poder trabajar con esos ficheros que necesitamos gestionar, ¿no? Es decir, cuanto menos ficheros guardemos, mejor, pero por circunstancias puede ser que necesitemos almacenar información, pues ahí es donde entra Azure Storage para almacenar esa información. Y como digo, muy integrado dentro de las propias herramientas que nos dispone Business Central, ¿no?, que nos pone a nuestra disposición Business Central. Lo mismo tenemos con OneDrive, donde podemos guardar también esa información, ¿vale? En el caso de Azure, otra de las cosas que han cambiado es la insegura WebKey, ¿no? Es decir, ¿os acordáis que siempre estábamos con que teníamos, cuando accedemos a Business Central desde el exterior, teníamos una autenticación WebKey que a todas luces parece que no es segura, y ahora tenemos que utilizar OAuth 2.0.
Perfecto, me parece fenomenal, pero ¿dónde se controla esas aplicaciones? Pues las tenemos que controlar dentro del Azure Active Directory de Azure, ¿no? De la sección de Azure. Recordad que cada Business Central que ponemos, cada Business Central que instalamos o que se pone en marcha, tiene un tenant dentro de Azure, con lo cual vamos a tener ahí ya de entrada una integración. Aunque nosotros no la veamos tan tangible como podría ser, pues lo tenemos ahí directamente integrada ya. Otra de las cosas, dice, los negacionistas nos dicen, ya, pero yo tengo mi DLL, mis .NET, esas cositas que no sabemos dónde meter, ¿no? Que ya no las puedo hacer en la nube porque yo antes ponía esto y ahora no puedo. Ahí tenemos otra herramienta que es Azure Functions, ¿no? Azure Functions nos permite crearnos todas esas cosas que no podemos hacer o que no deberíamos de hacer, pero que las tenemos desarrolladas ya y que necesitamos ese paso intermedio para poder trabajar, pues podemos hacerlas desde Azure Functions y sacarlas, como decía Miguel antes, sacarlas desde del ERP. No tiene sentido un ERP que haga ciertas cosas con una DLL o que haga ciertas cosas con un .NET. Entonces, las sacamos fuera y desde ahí las podemos trabajar. Hemos visto que tenemos la integración con Power Platform, fenomenal, pero si queremos más control, más gestión de esos flujos, por ejemplo, para hacer cosas, tenemos Deberíamos ir a Logic Apps. Logic Apps nos va a permitir hacer cosas igual que nos hace Power Automate. Power Automate está más enfocado a un mundo más low code y más hágaselo usted mismo. Y Logic Apps son mucho más profesionales, ¿no? Es decir, con control de flujos, qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué, cuándo, todas estas cosas nos van a ayudar dentro del mundo de Business Central para poder trabajar. Y además funciona fenomenal esta integración con esas herramientas de Azure Logic Apps. Entonces, otra integración más que tenemos. En el mundo de seguridad entramos al Key Vault. ¿Qué es el Key Vault? Pues otra herramienta que tenemos dentro de Azure para almacenar claves, almacenar contraseñas, almacenar claves de seguridad. No podemos guardar esas claves dentro de nuestro código o dentro de nuestros datos de nuestra base de datos, sino que lo que hacemos es integrarnos con ese Azure Key Vault para trabajar directamente con esas herramientas de mucho más seguros y mucho más protegidas o mucho más controladas en Azure. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues servicios cognitivos. Es decir, cuando queremos más traducciones, queremos utilizar visión, queremos utilizar hacer speech, es decir, que nos convierta un texto a voz. Pues para eso tenemos los Azure Cognitive Services, ¿no? Es decir, poder utilizar nuestras herramientas de servicios cognitivos desde Business Central. Y como no, seguro que no habéis oído nunca hablar de esto de Copilot ni OpenAI. Esto es nuevo, en la nueva versión ya incluye parte de ese Azure OpenAI para crearnos los textos de marketing. Estoy convencidísimo que cada vez vamos a tener más herramientas integradas con esto, con Azure OpenAI, y que cada vez vamos a poder sacarle más partido dentro de nuestras herramientas. Pero muy bien. Creo que por ahí es por donde vamos a ir en el futuro, integrándonos cada vez más con Azure. Fenomenal. Sí, la verdad que todos estos servicios nos van a complementar o complementan totalmente Business Central, ¿no? Desde el punto de vista a lo mejor un poquito más de arquitectura, y voy a ir pasando brevemente las diapositivas, podemos tener enfoques en las cuales, por ejemplo, no por requerimientos de seguridad o organizacionales no queremos tener un SaaS proporcionado por Microsoft. También tenemos posibilidades de montar una arquitectura a modo de nube privada en Azure, donde podamos dar este servicio para poder engancharlo con todos los servicios, como comentaba muy bien Roberto, que ha ido diciendo, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos ver un poco cuál sería un poco ese diseño, ¿de acuerdo?
Otro posible caso de uso que podemos tener es la necesidad de querer exportar datos a un data lake para poder exportarlos. Todos sabemos que tenemos una capacidad determinada en nuestros entornos y conforme vayan incorporándose más proyectos, más empresas con implantaciones más grandes, pues esto va a ser cada vez más habitual y tenemos también que ser conscientes de que esto también es posible. No tenemos que ser expertos, pero tenemos que ser capaces de tenerlo, esta foto en la cabeza. Luego, otra parte de la seguridad, más allá de muy importante del tema de Key Vault, pues recientemente tenemos lo que son las Azure Security Tags, Service Tags, perdón, donde vamos a poder limitar aquellos accesos por IP para entrar en nuestro entorno en SaaS. Era algo también bastante pedido por los departamentos de sistemas de TI, el poder limitar desde dónde me puedo conectar a mi entorno, ¿de acuerdo? Para tener ese control de los usuarios y tener localizados esos accesos. ¿Vale? Funciona muy sencillito, se monta un grupo de seguridad de red, habilitamos Security Service Tags y aplicamos la etiqueta de Dynamics 365 Business Central. Más allá de eso, también, como ya sabéis, podemos definir qué grupos en concreto de nuestro tenant o nuestro Azure Active Directory pueden acceder a cada uno de nuestros entornos en Business Central. Esto es muy útil no solo para controlar qué grupo de usuarios entran en qué entornos. Por ejemplo, podemos tener grupos de usuarios en distintos países y tenants en producción de distintos países y podemos un poco segmentar esos usuarios, pero también nos sirve, como veréis a la hora o ayer seguramente ya estéis probando, para definir aquellos grupos de Microsoft 365 que van a poder tener también acceso mediante Teams a Business Central. ¿Vale? Bueno, como veis, más allá del logo de Azure Active Directory, pues bueno, es esa pirámide que nos está controlando todo desde cualquier lugar. Vale, bueno, esto es un poco aquellas cosas que vamos a poder ir haciendo. Lo dejamos aquí para que lo podáis ver. Y por supuesto, yo creo que ha sido la estrella un poco de todos estos meses, la capacidad de poder desplegar Application Insights para poder tener la tan ansiada telemetría y también el tan ansiado control o quitarnos el miedo de qué pasa con mi entorno, qué pasa con mi rendimiento y poder ir más allá de esa caja negra que podía ser el SaaS, ¿de acuerdo? Todo eso ha sido posible mediante servicios de Azure. Un game changer total, vamos. Totalmente. Sí, sí. Además, no solo tampoco solo para versiones SaaS, sino también para on-premise. Tenemos o para controlar nuestras propias extensiones. Creo que ha cambiado un poco la forma de ver y de trabajar de todos, ¿de acuerdo? Y bueno, como venimos diciendo en todas las slides, yo creo que este es el camino. Tenemos que seguirlo porque es el que se nos ha marcado, ¿de acuerdo? Bueno, llegamos con la lengua fuera casi para 3 comentarios de que si realmente seguimos pensando que solo es Business Central. Yo creo que por la actividad en las comunidades, en grupos, etcétera, cada vez está claro que no, ¿vale? Cada vez hay más preguntas. No sé, no hemos hablado de Universal Print, no hemos hablado de un montón de cosas, que cada vez son más preguntas las que nos salen en los grupos, en los chats, acerca de servicios, de cómo integro, de cómo va esto. Y menos mal que también está esa comunidad técnica, ¿vale? Pero realmente, como estabais comentando, en las empresas deberíamos, pues bueno, organizar o tener esos grupos, o por lo menos que también desde la parte de sistemas de Azure entiendan que aplicación en el negocio es parte de ellos. Bueno, yo creo que aquí tenemos que pensar también que los departamentos, antes la slide de Juan Palomo, que me gustó mucho a mí, la de Juan Palomo, de Miguel,
eras único en tu sección, en tu departamento, trabajabas con los de contabilidad, un tío raro que hacía algo de informática y algo de hablar con contabilidad, con ventas, Eso es. y realmente ahora tenemos que hablarnos entre todos los departamentos pues de sistemas también, porque aquí también afecta ahora la parte de sistemas con Azure, con Active Directory, hemos visto montones de integraciones y estoy convencidísimo de que cada día vamos a entrar con más integraciones. La Sí. dirección que nos marca Microsoft está clara, es integración, integración, integración. Es decir, no vamos a hacer más cosas dentro de Business Central de las que sean necesarias y para ello nos van a dar herramientas, como bien decía Javi, con el tema de Application Insight para controlar, con el tema de las Azure Storage, que tenemos unas code units, unas librerías para poder trabajar directamente con ellas. Creo que nos van a dar herramientas para que seamos capaces de integrarnos con otras cosas, ¿no? Es decir, más que desarrollemos dentro de Business Central, que nos integremos con otras cosas que ya lo hacen, ¿no? Que ya pueden hacer esas cosas. Miguel, ¿cierras? Sí, yo nada, no voy a ahondar en los mensajes porque yo creo que a todo el mundo le ha quedado ya bastante claro cuál es nuestra, nuestra postura, ¿no? Y está clarísimo, ¿no? Para hacia dónde va esto y dónde lleva yendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues la importancia de cambiar ese chip, ¿no? De la forma en la que abordamos los proyectos, que al final pues no son proyectos de Business Central, es un proyecto de solución empresarial donde una de las piezas puede ser Business Central, pero que al final pues tenemos que abordar con un enfoque mucho más holístico y con una visión mucho más global, que además pues va a facilitar el que podamos hacer también venta cruzada de otros servicios. Ya digo, cambiar por completo la forma y el modelo de negocio del partner clásico, ¿no? Y por mi parte solo eso. Reiterar el agradecimiento a todos, incluidos los patrocinadores, y hasta la próxima. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, chicos. Lo dejamos aquí y nos vemos pronto todos. ¿De acuerdo? Saludo. Gracias.